Bien, pasemos ahora a revisar los choques con el eje X. Ya va siendo lo último de la función cuadrática y de la parábola. Cuando hablamos de choque con el eje X, nos referimos a encontrar los valores de X, donde el valor Y es cero. Veámoslo con el dibujo, mejor, es mucho más fácil de entenderlo de esa manera. Cuando hablamos de choques con el eje X, nos referimos cuando la parábola, es decir, el dibujo de la función cuadrática, toca al eje X. En este caso aquí tenemos dos choques con el eje X, uno está en el -3 y el otro está en el 1. ¿Ya? Y esos dos valores, cuando tenemos esos valores de entrada en la función tendrá como un valor de salida cero. ¿Ya? Y estos dos valores que son los que queremos encontrar, donde se encuentran estos choques, se les llama raíces o soluciones de la función cuadrática. Ya, vamos a recordar que cuando tenemos esta función, una función con entrada x, se procesa el valor de entrada, x al cuadrado más b por x más c, todo ese es el proceso de la función, vamos a tener un resultado, un valor de salida. Y para estos casos, nosotros queremos que el valor de salida sea cero. Entonces vamos a reemplazar ese y por un cero, porque nosotros queremos que el resultado sea cero. Y vamos a tener esto de acá. Vamos a trabajar con eso que está en rojito, ¿ya? Pero lo demás se mantiene todo igual. Siempre tenemos que buscar los números a, b y c, y los vamos a reemplazar en las fórmulas que les voy a mostrar más adelante. Ok, cuando hablamos de choques con el eje X, podemos tener tres casos. El primero, que choque dos veces, que la parábola choque dos veces con el eje X. El caso 2 es que la parábola choque una vez con el eje X. O el caso 3 que no choque con el eje X. La parábola no choca con el eje X. Esos son los tres casos que hay. Pero ¿cómo vamos a saber en qué caso estamos? ¿Cómo sabemos si es que choca una vez, choca dos veces o choca ninguna? Con el discriminante de la función cuadrática. Esto es una fórmula que nos ayuda para saber si es que va a chocar dos veces, una vez o ninguna vez. Y nosotros ya conocemos los valores los valores a, b y c de la función. Entonces nos faltaría solamente reemplazarlos acá. Y lo voy a hacer al tiro, pero primero voy a explicar para qué sirve esto. Ya, una vez que nosotros hacemos el cálculo del discriminante, es decir, reemplazamos los números aquí, los números a, b y c, los reemplazamos, resolvemos, vamos a obtener un resultado. Si ese resultado es positivo, es mayor a cero, nuestra parábola va a chocar dos veces con el eje X. Aquí está, ¿cierto? Cuando el discriminante es mayor a cero, la ecuación tendrá dos raíces, es decir, dos soluciones, por lo tanto, corta dos veces al eje X. Cuando el discriminante es igual a cero, la parábola va a chocar solamente una vez con el eje X. Y se fijan, es justo en el vértice. El vértice es el que choca con el eje X. Entonces, cuando el discriminante es cero, la ecuación tendrá una raíz o una solución. Por lo tanto, corta una vez con el eje X. Y cuando el discriminante es menor a cero, es decir, es negativo, la ecuación tendrá dos raíces imaginarias que no existen, es decir, nunca va a chocar con el eje X. Quédense con eso. Si es que el discriminante es negativo, la parábola nunca choca con el eje X. Escriban estas partes, la pueden pausar el video, escribirlo, escriban la fórmula, porque ahora vamos a resolver el discriminante con el ejercicio que teníamos delante. Dijimos que el discriminante era esta fórmula de acá. Y nosotros ya conocemos los valores a, b y c. Vamos a reemplazarlos. Tendríamos b, que es 4 al cuadrado, menos 4 por 1 por 3. ¿Ya? Aquí se fijan que solamente reemplacé. Vamos a resolver. 4 elevado a 2 es lo mismo que 4 por 4, y 4 por 4 es 16. Y en el lado derecho nos queda 12. 4 por 1 por 3 es 12. Entonces nos va a quedar 16 menos 12, eso es 4. Y como nuestro resultado es positivo, es mayor a 0, nuestra parábola choca dos veces con el eje X. Ya, espero que haya quedado claro. Antes de pasar lo siguiente, voy a dejar hasta aquí el video y espero que haya quedado claro. Así que antes de continuar, háganme sus dudas, sus consultas y espero que se haya entendido.
Lo importante es esta fórmula de acá y entender estos tres casos, que si es mayor a cero el resultado, choca dos veces, si es igual a cero, choca una vez, y si el resultado de esto es menor a cero, es decir, es negativo, no choca ninguna vez. Nos vemos en un próximo video.